Bueno, estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy iniciamos el capítulo número 6, así que abran su Biblia, por favor, en el capítulo número 6. Espero que también tengan sus apuntes el sermón de esta mañana, las notas, para que puedan guiarse con la prédica de que vamos a estar compartiendo. Y vamos a iniciar una sección que va a correr con un mismo personaje, por decirlo así, el capítulo 6, 7, y los primeros versículos del 8, pero digamos dos capítulos 6 y 7, pero usted puede ver de que el capítulo 7 es bien extenso, bien largo, es una prédica que dio Esteban, justamente él es el personaje principal, Esteban, cuyo nombre viene del griego Stephanos, que quiere decir corona, y justamente cada vez que el Señor promete darnos una corona en el cielo, hace referencia al nombre de este varón, un Stephanos. Todo creyente en Cristo Jesús que es fiel en el Señor, que le sirve al Señor en una área en la iglesia local, va a tener una corona en el cielo, un Stephanos, una corona, ¿verdad? Así que espero que usted tenga una corona. Alguien me preguntó una vez si podemos ganar más de una corona. Por supuesto que sí, puede ganar más de una corona. Solamente depende que usted sea fiel a Dios en lo que Dios le ha dado a usted. Así que hay que ser fieles a Dios. Pero bueno, ese es desviarnos del tema de esta mañana. Pero el capítulo 6, como usted tiene en sus apuntes, vamos a examinar esta mañana con la ayuda de Dios los primeros 7 versículos. Y el tema de esta mañana, también está ahí en sus notas, lleva por título Los primeros diáconos. Eso es lo que primero vamos a ver en esta mañana, los primeros diáconos. Déjeme decirle de antemano que en esta sección del capítulo 6 de Hechos, 6, 1 al 7, no aparece la palabra diácono por ninguna parte. Aparte del título, en el título de nuestra Biblia sí lleva la palabra diácono, pero porque eso es lo que se entiende. Se entiende que aquí se está nombrando a 7 diáconos al comienzo de la iglesia de Jesucristo. Bueno, nosotros en nuestras iglesias siempre hemos entendido que en la estructura solamente hay dos, nosotros le llamamos oficiales, así se le llama, los oficiales en la iglesia. ¿Quiénes son los oficiales? El número 1, el pastor de la iglesia o pastores, es el número 1, y el número 2 son los diáconos, o sea, son los oficiales. Así siempre se le ha llamado a los que colaboran en la obra del Señor, pastores y diáconos. Ahora, ¿todas las iglesias necesitan tener diáconos? No, todas las iglesias no necesitan tener diáconos, pero todas las iglesias sí necesitan tener un pastor de la iglesia mínimo, un pastor. Algunas iglesias, como la nuestra, pueden tener más de un pastor, algunas tienen más todavía de 2 pastores, 3, 4 pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia y las posibilidades también de tener pastores, ¿verdad? Pero toda iglesia para funcionar no necesitan tener diáconos nombrados. Bueno, para empezar, en todas las iglesias que aparecen en el libro de Hechos y las cartas que Pablo escribe, por ejemplo, a los Corintios, a los Romanos, a los Efesios, a los Gálatas y a varias otras iglesias, no todas las iglesias tienen diáconos. O sea, ¿una iglesia puede funcionar sin tener diáconos nombrados? Sí, puede funcionar sin tener diáconos nombrados. Por ejemplo, Palmas Reales, en este noviembre que viene estamos cumpliendo 47 años de existencia en este lugar. Y nuestra iglesia, durante estos 47 años, nunca ha nombrado diáconos. Nunca hemos tenido nombrados diáconos. Pero sí hemos tenido y tenemos hasta el día de hoy buen grupo de hermanos de nuestra iglesia que cumplen las funciones del diaconado, pero sin nunca haber sido nombrados diáconos. Yo creo que eso es lo más importante, hermanos. Lo más importante es servir a Dios. Porque justamente la palabra diácono, yo le voy diciendo, en nuestro idioma, la palabra diácono en nuestro idioma significa sirviente. No siervo, siervo es otra palabra. Este es sirviente. Eso es lo que quiere decir diácono. Sino que la palabra que usted conoce como diácono no está traducida a nuestro idioma, solamente se ha hecho lo que se llama de un idioma a otro, cuando se pasa fonéticamente igual, se ha hecho una transliteración. Entonces, pero en nuestro idioma la palabra diácono significa sirviente. Y en algunas iglesias, algunas personas siempre andan intentando, peleando, por decirlo así, por querer ser nombrados diáconos. Y se crea, en algunas iglesias se crea una lucha por ser diáconos.
Y bueno, yo no quiero que pase eso en Palmas Reales. El pastor anterior, el pastor Oliver Williams, nunca tuvo la costumbre de nombrar diáconos. Yo tampoco tengo la costumbre de nombrar diáconos. En la iglesia donde yo antes he trabajado, hasta el día de hoy, ellos tienen más de 50 y no sé cuántos años, ya perdí la cuenta cuántos años existe la otra iglesia, pero ellos tampoco tienen diáconos hasta el día de hoy. Bueno, de repente el día que yo deje de ser pastor de esta iglesia y venga un nuevo pastor, él ya nombrará diácono, pues, ¿no? Ya asunto de él, su problema de él, ¿verdad? Si tiene diáconos y que esperamos que pueda todo ir en paz. Siempre cuando me preguntan, pastor, ¿y por qué no tienen diáconos? Bueno, la iglesia funciona igual, normal. Hay hombres que están sirviendo a Dios sin ser nombrados diáconos. Y le digo, y va bien, y además lo que nos falta es lo que yo llamo una cultura de diaconado. O sea, una cultura de servicio. O sea, tenemos que aprender a ser siervos, a servir. Yo creo que antes de andar buscando cargos, títulos, ¿verdad, hermanos? Y eso es lo más importante. Lo más importante es servir a Dios y nadie busca que le den un título o un cargo, ¿no? Es como, por ejemplo, mi persona, por ejemplo, yo tengo varios títulos que me han dado a través de los años, por mi trabajo, mi ministerio, mis estudios, y tengo varios, tengo de la universidad, tengo de esto y todo, y cuando algunas personas me visitan y entran a mi oficina y me dicen, ¿y dónde están sus títulos? Me preguntan. Los tengo ahí guardados, le digo. O sea, yo nunca tengo ninguno de mis títulos exhibidos en la pared ahí, porque si no tendría que tener hasta cuando yo era adolescente y tenía mi diploma de Fuente de Luz. ¿Algunos recuerdan Fuente de Luz? Claro, ¿no? Y daban un cartoncito y todo. Y hermano, yo creo que no se trata de tener cartones, no se trata de tener títulos, se trata de ser un hombre o una mujer de Dios, que le sirve a Dios. Pero bueno, en el texto bíblico que tenemos esta mañana ante nosotros, como digo, ahora se va a ver la necesidad de tener un grupo de personas que sirvan a Dios. Y justamente vamos a ir analizando el texto bíblico por qué se tiene que llegar a esta decisión que se va a tomar. Y usted puede ver de que en nuestros apuntes, el sermón de esta mañana está dividido en 4 partes. Usted lo ve, usted lo visualiza ahí. Y vamos a examinar, ¿sí, hermanos? Entonces, la primera parte del sermón es lo que llamamos, número 1, el problema. Hay un problema. Hermanos, si hay un problema, usted sabe que todo problema requiere una solución, requiere una reacción, ¿sí o no? Porque es así. Si hay un problema y no reaccionamos para buscar una solución, entonces de nada sirve, digamos, el problema que se nos presenta. Hay problemas que son muy buenos en el sentido de que nos ayudan a mejorar. Y ese es el problema que se va a presentar acá. Hay un problema muy bueno que va a ayudar a la iglesia que está comenzando a mejorar, a ser mejores. Eso es muy bueno. Como me dijo un hombre muy sabio, me dijo, si los problemas no nos hacen más sabios, entonces de nada sirven, ¿verdad? Los problemas nos tienen que hacer más sabios, nos tienen que hacer mejores personas, nos tienen que hacer mejores cristianos. Problemas nos tienen que hacer mejores personas, más sabios. Y el versículo número 1 dice así, Hechos capítulo 6, versículo número 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjese, este era el problema. El problema, ahí está, la iglesia estaba creciendo. Y usted dice, ¿y cuál es el problema, pastor, de que la iglesia crezca? Bueno, es que eso trajo otro problema. Y dice, ¿no? Hubo murmuración de los griegos, o sea, la murmuración de un grupo de los creyentes, nunca falta la murmuración, contra los hebreos, otro grupo de los creyentes eran los hebreos. O sea, había 2 grupos, griegos y hebreos. Y dice de que las viudas de aquellos, o sea, de las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Usted recuerda lo que hemos venido hablando durante semanas, y ya son varios meses que estamos embarcados en el estudio de Hechos. Usted recuerde que los creyentes que se habían convertido en Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, habían decidido quedarse en Jerusalén. Y se quedaron. Y ellos habían venido de visita. Así que por lo tanto hemos hablado de que no tenían casa, no tenían trabajo. Y lo que los hermanos de Jerusalén comenzaron a hacer fue juntar ofrendas. Algunos de ellos vendieron sus propiedades para que pudieran comer y vivir los hermanos que estaban ahí sin tener casa ni comida. Entonces ese era el problema. Y bueno, y el grupo de la iglesia había crecido bastante. Recuerde usted que estamos hablando de varios miles de personas se habían convertido a Cristo. Entonces cada día, por lo visto, se cocinaba, se hacía lo que nosotros los peruanos llamamos una olla
común, todos sabemos lo que es una olla común, ¿verdad? Entonces se hacía una olla común y se comenzaba a repartir la comida para todos los hermanos que estaban ahí. Bueno, y por lo visto, los griegos estaban diciendo que sus viudas, las viudas de los griegos, no estaban recibiendo lo justo, digámoslo así. De repente recibirían menos, otras no recibirían nada, y estaban mirando que las viudas de los hebreos, de los judíos, sí recibían lo que era correcto recibir. Entonces todo eso estaba creando un malestar dentro de la iglesia del Señor. Entonces eso también amenazaba con la existencia de la iglesia. Y esto lleva justamente a la segunda parte del sermón, número 2, usted en su nota dice, la propuesta o la solución, como usted quiera decirlo, ¿no? La propuesta o la solución, como usted quiere decirlo, porque como le dije en su momento, si ante un problema no hay una reacción para encontrarle solución, hermano, de nada sirve el problema. Y como le dije hace un rato, todo problema nos tiene que hacer personas más sabias. Porque si no nos hace personas más sabias, de nada sirve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. No se queje de los problemas, no se queje, sino hay que recibirlos para aprender. Siempre tenemos que aprender algo, ¿verdad, hermanos? Siempre tenemos que aprender algo tenemos que aprender. Entonces, ¿cuál es la propuesta o cuál es la solución? Y vamos a ver, hermanos, que esta propuesta o esta solución va a tomar dos aspectos. Si usted lo tiene en su nota, se claramente dice, ¿cuáles son esos aspectos? El primero, o la letra A, como hemos colocado, dice, una división de responsabilidades. Una división de responsabilidades. Hermano, eso es algo muy sabio. Algo tan grande se tiene que dividir para poderse manejar. Usted recuerda la pregunta que yo siempre les he hecho y le digo cuando yo enseño el libro de Nehemías, siempre hago una pregunta, ¿no? Digo, ¿no? ¿Se puede comer un elefante? Claro que sí se puede comer un elefante. ¿Y cómo se puede comer un elefante? Por partes, ¿sí o no? Usted lo troza, bueno, lo guardan en su refrigerador, así entre el elefante, no sé, ¿no? Ya, y usted se lo va comiendo por pedazos, bueno, se lo va comiendo, ¿no? Por poco a poco. Ahora, ¿por qué le hago esa pregunta cuando estudiamos Nehemías? Porque cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él llegó con la idea, con el proyecto de reconstruir las murallas que rodeaban toda la ciudad. Hermano, y era un trabajo bien grande. Entonces la Biblia dice que Nehemías toda una noche estuvo dándole la vuelta a la ciudad para ver cuánto había que hacer. Y hermano, y el asunto era enorme, un trabajo enorme, grande. ¿Y cuál fue la conclusión que él llegó? Vamos a reconstruir las murallas, pero vamos a hacerlo por secciones. Y lo que él hizo fue, a cada familia le dio una sección, un pedazo. ¿Y cómo hizo él? La Biblia dice que agarró y dijo, no, ¿tu casa dónde está? Mi casa está aquí, ya. Entonces la muralla que está frente a tu casa, eso reconstruyes tú. Y así lo hizo. Ahora, ¿por qué? Porque cada uno frente a su casa siempre quiere tener algo bonito, ¿sí o no? Bien hecho, ¿verdad? Entonces cada uno frente a su casa levantó la muralla alta, bonita, con jardines y todo. Y hermanos, y el trabajo que no se había podido hacer durante 90 y tantos años, lo hicieron solamente en 60 y tantos días. Mire usted. O sea, por eso le digo, ¿se puede comer un elefante? Por supuesto que sí se puede comer un elefante, pero por partes. Entonces, aquí encontramos lo mismo, una división de responsabilidades. Una tarea enorme tiene que ser dividida. Y lo que vamos a ver en el versículo número 2 es que se va a definir el problema. El versículo número 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era sencillamente responsabilidades desatendidas. No se estaba atendiendo las cosas como deberían ser atendidas. Ahora, en el versículo número 2 que acabamos de leer, se habla de los 12. Es obvio a quiénes se refiere, ¿verdad? Se refiere a los 12 apóstoles que estaban actuando como los pastores de la iglesia que estaba naciendo. Luego se nos dice en este versículo número 2 que ellos convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, llamaron a lo que nosotros hoy en día decimos una asamblea de miembros. Ellos llamaron a una asamblea de miembros, que por lo menos eran unos 5,000 personas, por lo menos, ¿ah? Fíjese qué tremenda asamblea, ¿no? Manejar tanta gente, hermanos, en una asamblea de miembros, si nada más cuando acá yo tengo asamblea y todos quieren hablar y todos hablan, imagínese usted, en una asamblea de tantos miles de personas. Ahora, y lo que ellos van a hacer en esta asamblea de miembros es presentarles el problema y, hermanos míos, y proponerles una solución. Ahora, pero sigamos definiendo bien el problema. Ya hemos dicho,
La iglesia había crecido, miles de personas, la iglesia todavía podía seguir creciendo, pero no era correcto que los pastores, los apóstoles, dejen el ministerio de la palabra para servir a las mesas. Eso es lo que dice el versículo número 2. El versículo número 2 habla de servir a las mesas. O sea, no vamos a dejar la palabra, dice, para servir a las mesas. Ahora, no es que sea humillante para un pastor servir a las mesas. Hermano, nosotros los pastores tenemos que dar siempre el ejemplo en todo. Nosotros los pastores estamos listos para tomar la escoba, limpiar, barrer, trapear, limpiar una mesa, poner una mesa, sacar una mesa, poner las sillas, sacar las sillas. Hermano, estamos listos para todo, pero no podemos descuidar lo más importante, que es la predicación de la palabra para servir a las mesas. Entonces, ya está definido el problema y ahora se tiene que buscar una solución saludable. Porque tiene que haber una solución saludable. Ustedes saben cuál es la solución, pero vamos por parte, como estamos viendo, ¿no? Ahora, hermano, la única solución aquí son diáconos. Vuelvo a repetir, no aparece la palabra diáconos acá, pero la única solución es diáconos. Porque el versículo número 2, ya ellos mismos han dicho, la última parte dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y justamente la palabra servir es la palabra diaconeo, o sea, servicio, un verbo, diaconeo, de donde se deriva luego la palabra diácono. O sea, no es justo que nosotros estemos cumpliendo la función de sirvientes, que no es humillante por si acaso, no es humillante, pero no era el trabajo de ellos, para estar haciendo una labor que no nos compete a nosotros. Nosotros somos llamados primeramente a trabajar enseñando la palabra de Dios. Así que lo que ellos están proponiéndole a la iglesia es sencillamente tener hombres espirituales llamados al ministerio, pero ese ministerio tiene que ser un ministerio que la iglesia esté de acuerdo en aprobar y tiene que ser hombres competentes, espirituales. Ahora, primero permítame decirle lo que no hace un diácono, y justamente eso viene dentro de la cultura de diácono, lo que no hace un diácono. Hermano, un diácono no tiene el trabajo ni tiene la función de gobernar en la iglesia. O sea, un diácono no tiene que gobernar en la iglesia. Pero ahí es donde hay problemas en las iglesias. Y yo los he visto a través de los años. En muchas iglesias bautistas y no bautistas que nombran sus diáconos, los diáconos no entienden bien el asunto. O sea, parece que tienen el chic malogrado. Y ellos dicen, ¿no? Ellos razonan así, dicen, bueno, si la iglesia nos ha nombrado, entonces nosotros somos representantes de la iglesia. Y como somos representantes de la iglesia, el pastor de la iglesia, los pastores de la iglesia se tienen que someter a nosotros, a nuestra autoridad, y los pastores nos tienen que informar a nosotros y nos tienen que pedir permiso para que todo lo que quieren hacer. Bueno, ¿eso es correcto bíblicamente? No es correcto. Hermano, mi sujeción, pero primeramente como pastor va a Jesucristo, pero mi sujeción en cuanto a algo, hermano, va a la iglesia. Yo no tengo que darle cuenta a ningún comité, no tengo que darle cuenta a ningún grupo de diáconos. Yo tengo que darle cuentas primeramente a Jesucristo y luego a ustedes como miembros de la iglesia. Yo no tengo que darle cuenta a ningún comité, ningún grupo de diáconos. Yo les cuento de que poco antes de casarme, con Benny, lógicamente, con la única mujer que he estado casado hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Me habían propuesto para ser pastor en una iglesia bautista aquí en Lima. Y bueno, y yo estaba entusiasmado porque un hombre joven todavía, en sus veintitantos, recién me voy a casar y ya me habían pedido que sea su pastor en una iglesia bautista. Una iglesia muy bonita, muy linda, un templo muy precioso hasta el día de hoy. No una iglesia grande, mediana hasta el día de hoy, pero muy linda la iglesia, muy preciosa la iglesia. Lindos hermanos, preciosos hermanos, yo los había visitado varias veces, me habían invitado a predicar cuando siendo aún estudiante en el seminario. Y hermano, yo estaba entusiasmado y contento, ¿no? Decía, qué bonito, qué bonito. Recién me voy a casar y voy a tener mi primer pastorado, ¿no? Hermano, inclusive para el día de mi boda, los hermanos fueron a nuestra boda, contrataron, recuerdo, esos buses amarillos, school bus, ¿recuerdan ustedes? Esos buses, y llegaron a nuestra boda, llegaron lleno el bus, ellos repletos, y cantidad de gente llegaron. Felizmente que había agua para echarle la sopa, ¿no? Y se pudo compartir la comida con todos. Pero
Resulta, hermano mío, de que me casé con Ben y todo, pasaron algunas semanas y como habíamos hablado, yo fui a conversar con ellos sobre ya, pues, para que hagamos de una vez lo formalicemos todo, ¿no? Que me estaban viendo ser su pastor. Bueno, llegamos, nos reunimos, conversamos, una iglesia bautista, por si acaso, perdón, entonces conversamos todo y resulta que a las finales, y yo agradezco por la sinceridad, los diáconos que estaban ahí me dijeron así textualmente: usted, si viene a ser pastor, va a ser un miembro más de la iglesia, me dijo. Usted va a tener que informarnos a nosotros, usted va a tener que darnos su plan de trabajo, va a tener que decirnos qué es lo que va a predicar durante el mes para que nosotros lo aprobemos. Y todo lo que usted quiera hacer aquí tiene que pasar por nosotros. Nosotros vamos a administrar el templo, y literalmente me dijeron: usted no puede ni siquiera decidir si se va a pintar el templo porque nosotros decidimos eso. ¿Y yo qué voy a hacer? Le digo: solamente predicar, me dice, nada más. Solo predicar. Y sí, pero sus sermones del mes nos tiene que dar la lista de lo que va a predicar para que nosotros lo aprobemos. Ya pues, le dije, ¿no? Y ustedes conocen a Fernando Hidalgo hasta ahora, pues, ¿no? Y le digo: ¿usted cree que yo iba a soportar? Entonces, y dije: ya, pastor Hidalgo, piénselo. Yo le dije: no tengo que pensar nada. Le dije: en el momento, les agradezco por ser sinceros y hasta aquí llegamos. Le dije: en el negocio de que yo venga a ser su pastor. Ah, bueno, si usted rechaza. Sí, le dije: rechazo porque yo no estoy de acuerdo, le dije, con ese sistema de trabajo. Lo bonito de ese domingo en la mañana que nos reunimos y se decidió eso, lo bonito fue que salimos a almorzar a un buen lugar, ¿no? Eso fue lo bonito. Fue la última vez que los vi, ya no regresé, y después de poco tiempo yo me enteré que el líder de los diáconos lo nombraron pastor de la iglesia. Ah, ya entendí por qué era, pues, ¿no? Claro, o sea, habían ciertos intereses, pues, ¿no? Así es. Pero, hermano, le digo, o sea, los diáconos no están para gobernar en la iglesia. Los diáconos no poseen ninguna autoridad sobre el resto de la congregación. Hermano, los diáconos no están para supervisar ni ser gerente, digámoslo. Los diáconos, si son nombrados en una iglesia, están para servir, para servir. Como lo dice su nombre, pues, diácono es sirviente, un sirviente, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las cualidades que debe tener un diácono? Bueno, el versículo número 3 nos va a presentar 4 cualidades que no son las únicas, El versículo número 3 dice así: buscad pues, hermano, de entre vosotros y aquí viene cualidad número 1, 7 varones. Bueno, necesariamente no tiene que ser 7, pero en este caso eran 7 por alguna razón, pero eran varones. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra varón? Quiere decir hombre. Eran hombres. O sea, no hay diaconisas. Hombres por si acaso, ¿ya? Ahora, si alguien va y me dice: pero pastor, aparece una vez la palabra diaconisa en el texto en español, ¿no? Ya aparece en el texto en español la palabra diaconisa en Romanos capítulo 16, versículo 1, donde Pablo dice: aquí está la hermana Febe, que es una diaconisa en la iglesia tal. Entonces algunos dirán: bueno, ahí está una diaconisa. Bueno, para empezar, la norma dice que nunca podemos basar una doctrina en un solo versículo. Ahora, porque la palabra diaconisa se tiene que haber traducido ahí por sirvienta, servidora, colaboradora, como se ha traducido en otras partes. Pero ahí nos metieron en problemas los traductores de la Biblia por no traducir la palabra diaconisa, pusieron diaconisa en español, y algunos piensan que sí pueden haber diaconisas en las iglesias. Pero, hermanos, bíblicamente tienen que ser varones. La segunda cualidad está a continuación en el versículo número 3, dice: tiene que ser de buen testimonio, ¿Qué quiere decir buen testimonio? Que tengan vidas y reputaciones intachables, ¿ya? Y luego, hermanito mío, dice, y la congregación lo conoce, o sea, sabe, porque entre los miembros de una iglesia se conocen, a veces más que el pastor y mejor que el pastor, ¿no? Entonces, la iglesia es la que tiene que buscar hombres, varones, luego que tengan buen testimonio. Luego el versículo número 3 sigue diciendo, la tercera cualidad, tienen que ser llenos del Espíritu Santo, o sea, tienen que estar controlados por el Espíritu, y como hemos hablado otras veces, ser controlado por el Espíritu es sinónimo de ser controlado por la palabra de Dios. Y luego la cuarta y última cualidad sería, tienen que ser llenos de sabiduría. Hermano, la sabiduría es
la sabiduría presupone el conocimiento de la palabra de Dios y la aplicación, el uso de la palabra de Dios, tanto en la vida propia como en la enseñanza. Eso es lo que tiene que ser sabiduría. O sea, tienen que ser personas que conocen bien la palabra de Dios y tienen que ser personas que están enseñando la palabra de Dios a otros y lo están haciendo de la mejor manera. Tiene que ser de sabiduría. Y una vez que estos varones reúnen estos requisitos, estas cualidades, dice al final del versículo número 3, les vamos a encargar este trabajo. O sea, tienen que pasar por un examen. Tienen que ser probados, comprobados y aprobados. Así tienen que ser. Probados, comprobados y aprobados. Un favorcito, creo que si me prenden el extractor, por favor, estoy sintiendo el olorcito de que están con la grasa del otro lado. Por favor, queridos hermanos, préndame el extractor de acá al fondo. Y si han prendido también el extractor de la cocina también, por favor, hermanos, ayúdenme, auxílienme, ¿ya? ¿Sí? Por favor. Gracias, gracias. Sí, se siente, ¿sí o no, hermano? Yo lo siento, ¿eh? Yo lo siento, ¿eh? Bueno, entonces le estaba diciendo estas 4 cualidades. Pero a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, ¿son las únicas cualidades que debe de tener una persona que desea ser diácono? No, no son las únicas. Vamos a trasladarnos por un momento a 1 de Timoteo capítulo número 3. 1 de Timoteo capítulo número 3, donde el apóstol Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, va a establecer los requisitos, primeramente en el capítulo 3, de los que quieren ser obispos, o sea, pastores. Dice, fíjese usted, capítulo 3, versículo número 1 dice, palabra fiel dice, si alguno anhela obispado, o sea, pastorado, buena obra desea. Y luego Pablo, bajo la guía del Espíritu Santo, va a poner los requisitos más elementales para que una persona llegue a ser un pastor de una iglesia local. Estos requisitos para ser pastor, también algunos van a ser añadidos en el libro de Tito. Usted lo puede ver en Tito. Ahí va a encontrar usted que Pablo va a tratar el mismo asunto. Pero luego, en este mismo capítulo 3, donde estábamos de 1 de Timoteo, Pablo, a partir del versículo número 8, en adelante usted ve que dice en nuestra Biblia, lleva por título, requisitos de los diáconos, requisitos de los diáconos. Eso es lo que va a decir ahí. Ahora, y también es interesante, hermanos míos, y no me quiero meter a otro tema, pero que fíjese usted, la última parte del capítulo 3 de 1 de Timoteo, habla del misterio de la piedad, y el versículo número 15 dice, ¿no? Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Fíjese cómo le llama a la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, hermano, de ahí podríamos hablar un montón de cosas, que hay un orden en la iglesia, que hay que hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios, y si hacemos todo de acuerdo a la palabra de Dios en orden, volvemos al comienzo del capítulo 3, donde hay requisitos para ser pastor, y una persona que no reúne los requisitos para ser pastor, sencillamente no debe ni puede ser pastor. Hermano, entiéndanlo desde ahora, iglesia de Palmas Reales. El día que ustedes tengan que elegir un pastor, tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, no de acuerdo a lo que nosotros sentimos, no de acuerdo a que a mí me gusta fulanito, me cae bien menganito, no, que el otro es más simpático, que no tiene que ser así, tiene que ser de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, así tiene que ser, ¿no? Y así hicieron conmigo. A mí me agarraron, me hicieron no sé cuántas preguntas, me examinaron por debajo, por detrás, párese de cabeza, póngase de costado, vamos a examinarlo. A mi esposa en aquel tiempo también, joven, estábamos en nuestros 20 y tantos, también le hicieron preguntas, le examinaron, un poco más y hasta nos pidieron prueba de sangre casi, ¿no? Y hermano, es así, cuando uno va a aspirar a un cargo dentro de la iglesia de pastor o de diácono, tiene que aceptar que sea examinada la persona y van a revisar toda tu vida, Entonces, cuando usted anhela uno de estos cargos, tiene que estar listo. O sea, se le pregunta, ¿no? ¿Está usted dispuesto a que le revisen toda su vida? Sí, señor. Bien, entonces comenzamos, ¿no? Y ahí van a salir, como dice, esta cosa que tú ni sabías que tenías una calavera escondida debajo, ¿no? Va a salir todo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, requisitos de los diáconos. Y aquí, del versículo 8 al 12, del 8 al 12,
Pablo va a darnos 10 requisitos más para ser un diácono. Miren, comenzamos. Miren, número uno en el versículo 8. Así vamos a ir diciendo ya. Número 1, versículo 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Este es el primer requisito que Pablo menciona acá, honestos. Yo creo que todos entendemos lo que quiere decir honesto, ¿verdad? ¿O no entiende lo que es honesto? Sí, todos entendemos, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene un negocio, usted tiene que ser honesto, honesta. No tiene que cobrar lo que no es. El otro día yo veía en la televisión como aquí en Lima Norte, la municipalidad estaba yendo a los mercados y encontrando las balanzas, el eterno problema de los peruanitos que a veces les gusta andar robando en las balanzas. Bueno, espero que si usted tiene un negocio no ande haciendo así, ¿eh? Y si anda haciendo así, no me llame por ahí, pastor, venga. No me llame, por favor, ya. No me llame. Pero por eso le digo, hermano, la balanza, hay que tener cuidado. Si usted roba en el peso, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces usted no es una persona honesta. Si usted vende telas y usted no da 1 metro, da 90 centímetros, usted no es una persona honesta. Si usted tiene un negocio X y debe cobrar tal cosa justamente y cobra más, usted es una persona deshonesta, no es una persona honesta. Si usted tiene trabajadores que usted según debe pagarle tanto, pero usted le paga menos, usted es una persona deshonesta. Entonces usted no califica para ser un diácono. Y alguien dirá, bueno, pero tampoco quiero ser diácono. Sí, pero no te estás portando como un cristiano, una cristiana. Porque el cristiano, al margen de que sea diácono o no, todo cristiano debe ser una persona honesta. ¿Sí o no, hermanos? Honesta. Entonces, ahora, requisito número 2, seguimos con el versículo número 8, dice, sin doblez. ¿Qué quiere decir sin doblez? No hipócrita. No hipócrita. No hay que ser hipócritas. Ahora, cuando alguien es hipócrita, es lo peor que puede existir. Porque usted no sabe si confiar en esa persona, ¿verdad que sí? Yo prefiero las cosas bien dichas, bien claras, en mi cara, antes que estén hablando a mis espaldas, ¿sí o no, hermanos, no? Prefiero que alguien me diga, mire, pastor Hidalgo, no lo quiero a usted, amén, le digo. Entonces no nos queremos mutuamente, le digo yo, ¿no? Y ya, entonces, es mejor que hablemos las cosas claras, ¿verdad? Las cosas bien claras, bien dichas, así nos entendemos y así hacemos negocios, ¿verdad? Pero no hay que ser hipócritas. Eso se refiere sin doblez. En otra parte, cuando habla de los diáconos, dice que los diáconos y sus mujeres, sus esposas, no deben ser, dice, en el texto griego dice no bilingües, o sea, no doble lengua. Ya, usted sabe lo que quiere decir doble lengua, ¿sí o no? Cuando yo era niño, recuerdo, ahí me sorprendió porque no entendí, pero después yo le pregunté a mi mamá qué quiso decir mi papá. Mi papá estaba discutiendo con cierta señora y mi papá le dijo a la señora, lengua viperina. Y yo era niño, pues, ¿no? Lengua viperina. Yo no sabía lo que era, pues, ¿no? Y luego le pregunté a mi mamá y mi mamá dijo, es la serpiente que tiene así, bueno, ya, sí. Y tu papá lo que quería decir que esa mujer tiene doble lengua. O sea, dice una cosa y dice otra cosa. Esa es una lengua viperina, o sea, sin doblez. Hermano, no hay que ser sin doblez. Y como le digo, en el texto griego no dice sin doblez, sino dice no hay que ser bilingües, o sea, hipócritas. Cuando uno dice una cosa, eso es lo que dice y se acabó, ¿verdad, hermanos? Ok, tercer requisito que se menciona en el versículo 8 dice, el diácono tiene que ser un hombre no dado a mucho vino. Y aquí no mete en problemas Pablo, dice, ¿no? No dados a mucho vino. Porque los expertos que están sentados acá leyendo este versículo dicen, ya ve, pastor. Entonces sí podemos tomar vino, pero no mucho. Pero siempre hemos explicado de que ver el contexto de la época, porque es importante entender el contexto. En aquellos entonces, ellos todavía no conocían las virtudes de lo que significaba hervir agua, tener agua hervida. Y cuando ellos tomaban, hermano, tenían que tomar vino. Y usted recuerde que ellos tenían la forma de mantener el jugo de uvas por más largos tiempos sin fermentar. Cosa que se ha descubierto hoy en día. Hoy en día se puede tener el jugo de uvas más tiempo sin fermentar en forma natural. Y eso es lo que ellos hicieron largamente. Y ellos tomaban. Y recuerde usted que el jugo de uvas fermentado o no fermentado se le sigue llamando vino. Así se le sigue llamando. Así que Pablo le dice no dados a mucho vino. Y no vamos a entretenernos más en esto, ¿ya? Otro requisito, el versículo 8 sigue diciendo desde el cuarto requisito, lo último del versículo 8 dice, no codiciosos de ganancias deshonestas.
O sea, ¿un diácono puede tener un negocio? Sí, señor, puede tener un negocio. Pero sus ganancias tienen que ser honestas. Ahora, no necesariamente usted me va a decir, pastor, mis ganancias son conforme a ley. Tenga cuidado, ¿ah? Tenga cuidado, porque no todo lo que la ley permite, estamos hablando de la legislación peruana, no todo lo que la ley peruana permite quiere decir que es aceptable a los ojos de Dios. O sea, hay que diferenciar entre lo legal y lo legítimo. Tenga cuidado, porque a veces hay una diferencia enorme entre lo legal y lo legítimo. Hay cosas que la ley peruana permite, pero que ante los ojos de Dios no son correctas, hermanos míos. Entonces uno tiene que comenzar a averiguar, a estudiar, a analizar el asunto. O sea, no podemos ampararnos diciendo sencillamente, no, es legal. Esto que estoy haciendo es legal. Tenga cuidado usted. No todo lo legal es correcto ante los ojos de Dios, pero sea lo que sea, no hay que ser codiciosos de ganancias deshonestas. Y dentro de esto no solo cae el robo, el engaño, la estafa, la mentira, sino cae todo aquello que perjudica y hace daño intencionalmente al prójimo. Yo no sé si alguno de ustedes se dedicará a hacer esto, lo que hoy en día abunda, ¿cuál es la palabra? Extorsionadora. ¿Hay algún extorsionador acá presente entre nosotros? No sé, pues, porque hoy en día se parece que eso ya es una profesión, pues, ¿no? Parece que fuera una profesión hoy en día eso. Hay tantos extorsionadores hoy en día, hombres, mujeres, que andan extorsionando al prójimo. Si usted tiene ese trabajo, es una ganancia deshonesta. No lo haga. ¿Usted recuerda en la época del terrorismo? En la época del terrorismo aquí en nuestro país se dio mucho la práctica del secuestro. Se secuestraba a una persona, la encerraba y andaban pidiendo dinero, ¿no? Hoy en día es la extorsión. Tristemente, vidas van siendo quitadas por la extorsión por dinero. Quinto requisito, el versículo número 9 dice, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? La doctrina. Por eso hace un rato hablábamos de que el ser diácono presupone un conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que ser una persona que conoce la palabra de Dios. Dice que guarden el misterio de la fe, o sea, la doctrina con limpia conciencia. O sea, tiene que ser una persona que conoce la Biblia, conoce la doctrina y está en la capacidad de guardarla y enseñarla. A eso se refiere el versículo número 9. Luego, sexto requisito, versículo número 10, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Fíjese lo que dice, sometidos a prueba primero. Lo que yo le hablaba, ¿no? Los que queremos ser pastores somos sometidos a prueba. Nos sientan ahí con la esposa, nos preguntan, nos evalúan, examinan nuestra vida pasada como cristianos, lo que estamos haciendo en el momento, y somos sometidos a prueba. Dentro de las preguntas que nos hacen, se nos hacen preguntas de Biblia, de doctrina, de esto, y evalúan si estamos en la capacidad. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Porque versículos antes, cuando se habla de los pastores, en el versículo número 6, si usted mira el versículo número 6, mire usted, dice, no un neófito. Y otra vez nos enfrentamos con una palabra que no ha sido traducida a nuestro idioma, neófito. Yo creo que los que tienen un poquito de conocimiento acá se dan cuenta que neófito viene de dos palabras. Neo, ¿qué cosa quiere decir? Nuevo. Y fito viene de fe, o sea, un nuevo en la fe. No hay que ser un nuevo creyente. Eso es lo que está diciendo en cuanto a los pastores. O sea, jamás debemos de nombrar en una iglesia a una persona nueva en la fe que tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años de creyente. ¿Qué pastor? ¿Para ser pastor hay que tener más años? Por supuesto. Para llegar a ser pastor hay que tener más años. No hay que ser un recién convertido. Una persona que tiene 5 años de convertido, hermano, a Cristo y asiste fielmente a la iglesia y está estudiando la Biblia, con 5 años todavía es un nuevo en la fe todavía. Le falta mucho por aprender todavía. O sea, no hay que ser un nuevo en la fe, y por eso que en el versículo número 10 que estamos leyendo, en cuanto a los diáconos, dice, sean sometidos a prueba primero. Hay que probarlos. Porque no puede llegar a ser un líder una persona nueva en la fe, ¿verdad? Séptimo requisito. Requisito número 7, versículo número 10, la segunda parte del versículo 10 dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, o sea, irreprensibles.
¿Qué quiere decir irreprensibles? Se supone que ya han sido probados y comprobados. Entonces, si no hay nada que se les pueda acusar, que pueda traerle abajo su labor, que vayan adelante, que sean siervos, sirvientes dentro de la iglesia del Señor. Número 8, recuerden que son 10 nada más que Pablo da aquí. Número 8, octavo requisito que Pablo da acá para un diácono, versículo número 12. Luego regresamos al 11, ¿ya? Versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Se entiende, verdad? ¿Qué quiere decir marido de una sola mujer? Tener una sola esposa. No como el sacerdote este que estaba leyendo que León no sé cuánto lo sacó porque este sacerdote aquí en Perú tenía ¿cuántas mujeres? Creo que tenía como 15, 17 mujeres queridas, ¿no? Algo así. Y la cosa es que tenía varias aquí en Perú, este sacerdote católico, y el Papa León dio una orden para que lo saquen de su labor como sacerdote católico. Bueno, no es necesario tener 15 ni 17 mujeres para desaprobar. Si un hombre tiene más de una mujer, tiene esposa y tiene una querida, tiene un amante, o si es soltero y tiene 2, 3 queridas amantes, ese hombre no califica para ser un diácono y mucho menos para ser un pastor de una iglesia. Tiene que ser marido de una sola mujer nada más. Tener una sola esposa. Así es. Número 9, ya. Ahora sí, regresamos al versículo 11. Estamos yendo así por ciertas razones, ¿ya? Ok, número 9 encontramos, noveno requisito. Versículo 11 dice, las mujeres, o sea, las esposas de los diáconos, asimismo sean honestas, no calumniadoras. ¿Por qué le dirá calumniadoras, verdad? No calumniadoras. Sino tienen que ser sobrias y fieles en todo. Fíjense que las esposas de los diáconos también tienen sus propios requisitos, ¿ah? ¿Ya? Ahora, sencillamente lo que dice versículo 11 en cuanto a las esposas de los diáconos, podemos resumirlo así diciendo, tiene que tener una esposa piadosa. Tiene que tener una esposa piadosa. Así tiene que ser. Una mujer que tenga temor de Dios. Vamos rápidamente al último requisito que Pablo menciona acá, número 10, en el versículo 12, ahí sí regresamos al 12, donde Pablo dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Lo mismo que los pastores. Si un pastor y un diácono no gobiernan bien sus hijos y sus casas, sencillamente no califica para ser diácono o pastor de una iglesia. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, todo se da evidencia desde la casa de uno. Hermano, la casa de un hombre, la casa de un pastor, la casa de un diácono, tiene que estar en orden. No hablo solo del orden material, sino hablamos de una autoridad donde la esposa entiende que tiene que estar sujeta al marido, los hijos tienen que estar sujetos al padre, y el padre, pastor o diácono, tiene que mostrar que él sabe gobernar su hogar, que es una autoridad en su hogar. Estos son los requisitos que se van a mencionar y que hemos visto rápidamente, no hemos profundizado por cuestiones de tiempo, el tiempo me está ganando bastante, pero tiene que ser una persona así. Ahora, número 2, porque estamos viendo cuál es la solución. Ya hemos visto que tiene que ser no sé cómo dijimos, ¿qué primero era? Una división de responsabilidades, hemos visto eso. Ahora, en la letra B, tiene que haber una dedicación a las principales responsabilidades. Una dedicación. Y ahí volvemos rápidamente a capítulo 6 de Hechos, por favor. Capítulo 6 de Hechos. Capítulo 6 de Hechos rápidamente. El tiempo sí me está ganando ahora. Ahora sí le cambiaron la pila al reloj, qué bueno, ¿verdad? Una dedicación a las principales responsabilidades. ¿Cuáles son las principales responsabilidades? Versículo número 4 dice, Hechos 6:4 dice, y nosotros persistiremos en la oración, esa es la primera responsabilidad, y en el ministerio de la palabra. Hermanos, si una iglesia local, sea del tamaño que sea, quiere funcionar correctamente, tiene que permitir que el pastor, los pastores, estén lo más dedicados posible a lo principal. Lo principal de lo principal, la oración y la palabra de Dios. Y es por eso que se tiene que compartir responsabilidades. Y justamente el compartir responsabilidades es justamente el nombramiento de colaboradores en la iglesia local. Por ejemplo, yo personalmente estoy contento, feliz por los colaboradores que hay acá en la iglesia. Gracias a Dios hay buen grupo de hermanos, hermanas que colaboran en diversas áreas. Yo ni tengo que meterme.
al comienzo de mi ministerio, aquí cuando llegué a Palmas Reales de hace 32 años atrás, fíjese, ya tengo 32 años acá, al comienzo sí, acá está el pastor Martín, porque cuando llegué Martín estaba acá ya, estábamos trabajando duro en todo, metidos en todo, metidos en la limpieza, metidos en esto, metidos en el otro, organizando las bodas, organizando los cumpleaños, hermano, dirigiendo este trabajo, dirigiendo todo, estábamos metidos durante los primeros años. Luego el asunto ya comenzó a marchar por sí solo porque comenzaron a levantarse líderes, hombres, mujeres que comenzaron a agarrar las cosas y la cosa comenzó a marchar solo. Y así tiene que ser, hermanos. A mí siempre, algunos a veces me preguntan, me dicen, Pastor Hidalgo, ¿usted es el pastor de la iglesia? Sí, le digo, hasta ayer no sé hoy día, le digo, ¿no? Pero le digo, ¿por qué le digo? Porque cuando yo he ido a otra iglesia, me dicen, siempre el pastor de la iglesia está dirigiendo todos los cultos de la iglesia, pero usted está bien sentado atrás. Ah, sí, le digo. Y dice, ¿por qué? Porque yo tengo que darle oportunidad a otros hombres para que también dirijan la obra del Señor, para que aprendan. Porque hermano, porque si yo lo voy a hacer todo, esos hombres nunca van a aprender. Y el día que por alguna razón yo me ausente, hermanos míos, a veces no van a saber ni qué hacer, porque el pastor lo hacía todo. Entonces ya les enseñé, ya les di ejemplo, yo estoy ahí atrás sentado, y el pastor Martín, con quien yo siempre trabajo con él, con el hermano Jonathan, yo siempre les digo, hay que corregir esto. Arreglen esto, eso no está bien, así se tienen que hacer las cosas. Ellos saben que siempre les paro dando indicaciones. Hermanito mío, porque la obra del Señor no depende de un hombre, sino depende de todos nosotros. Así es la obra del Señor. Entonces, estamos hablando de esto. Ahora vamos rápidamente a la tercera parte de nuestro sermón, rápidamente, me queda poco tiempo. Ahora, ¿cuál es el proceso? Número 3, el proceso. El versículo 5 y 6, incluyendo el versículo 3, nos va a dar el proceso. Y este proceso, hermano mío, de cómo llegar al nombramiento de diáconos va a tener 4 pasos. Así que vamos a ir rápidamente, ¿ya? Paso número 1, hay que buscarlos. El versículo número 3 justamente comienza diciendo, dice, busquen pues, hermano, de entre vosotros. O sea, hay que buscar. O sea, ¿y quiénes son los encargados de buscar, hermanos míos? La iglesia. La iglesia tiene que buscarlos. O sea, no es que el pastor va a nombrar sus preferidos, sus más cercanos, no, la iglesia tiene que buscarlos de entre ellos mismos. Luego, el segundo paso de cómo, del proceso es elegirlos, hay que elegirlos. El versículo número 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, toda la congregación, y eligieron. ¿Quiénes eligieron, hermanos? ¿El pastor o los pastores? No. ¿Quiénes eligieron? La iglesia, la congregación. O sea, sometieron a votación nombre por nombre y se llegó a un consenso de quiénes tenían que ser los elegidos. Y usted ve que en el versículo 5 se nombra, por ejemplo, a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí se nombra a estos varones, que fueron elegidos por la misma iglesia. Luego, lo tercero, el tercer paso es, hay que presentarlos. Porque versículo 6 dice, a los cuales presentaron. ¿Y a quiénes lo presentaron? Lo presentaron ante los apóstoles. O sea, por lo visto los apóstoles le dijeron, hermanos, ustedes elijan. Ellos eligieron, y luego que eligieron, los trajeron a los apóstoles. Aquí están. Y los apóstoles, como los pastores, como que estaban mirando, a ver quiénes son, ¿no? Hermano, porque a veces los pastores, muchas veces los pastores, conocemos ciertos aspectos y detalles de la vida de los creyentes. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Y claro, aquí el texto no dice nada, pero ¿qué hubiera pasado si los apóstoles hubieran encontrado a alguien que no calificaba? Ellos sencillamente hubieran dicho, hermanitos, acá hay una persona que por esta razón no califica, ¿no? Entonces tenía que ser hecha aún, o sea, no era todavía el tiempo, ¿no? De repente, digamos, era un recién convertido. Y los hermanos se entusiasmaron porque era un hermano que sabía hablar bonito. Y los apóstoles decían, no, él recién tiene, digamos, un mes de convertido. Hagámoslo a un lado todavía. No es el momento, ¿no? Entonces, ellos lo presentaron ante los apóstoles por eso. Por eso es que siempre hemos dicho nosotros, ¿no? El pastor de la iglesia puede vetar, por usar esa palabra, vetar, o sea, decir que una decisión de la iglesia no es la correcta. Sí, el pastor puede hacerlo. Claro, y tiene que presentar su razón, ¿no? No se trata que simplemente el pastor diga, no estoy de acuerdo con esto que la iglesia ha hecho, no. Tiene que presentar la razón o las razones, ¿verdad?
Y yo creo que la iglesia va a ser muy sabia al escuchar al pastor y entender por qué el pastor dice no en ese caso. Así que aquí lo presentaron a los apóstoles por eso. Ese es lo que yo llamo, hermanos, yo lo llamo así, un equilibrio de poderes. La iglesia los elige, los presentan a los pastores, y el pastor o los pastores son los que van a tomar al final la última decisión en todo esto. Y esto nos lleva al cuarto y último paso, ¿ya? Imponerle las manos, una imposición de manos orando. El versículo 6, que no hemos terminado de leer, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, o sea, los apóstoles quienes, orando, les impusieron las manos. Ahora, ¿algo mágico ocurrió cuando les impusieron las manos? No, Señor, no ocurrió nada mágico. No ocurrió de que recién recibieron al Espíritu. No ocurrió porque ya eran creyentes. Entonces, ¿por qué les impusieron las manos? Los apóstoles previamente los habían evaluado. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. O sea, antes de imponer las manos a una persona, digamos, fíjate quién es. Evalúa quién es, no imponga las manos con ligereza. Entonces Pablo le está diciendo eso a Timoteo, pero aquí vemos eso. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les imponen las manos? Hermano, es un reconocimiento de que esa persona está habilitada para ser diácono en la iglesia. Se reconoce su vida, se reconoce su transparencia, se reconoce que reúne los requisitos y se le está encomendando que esa persona pueda cumplir la labor para la cual está siendo elegida por la iglesia en ese momento. Ahora, pero también tenemos que aclarar un detalle. El ser nombrado diácono no es que uno es nombrado diácono ya de por vida, por si acaso. Porque en algunas iglesias ocurre eso. En algunas iglesias ocurre de que lo nombran diáconos y creen de que ya toda su vida hasta la muerte y después de muerto quiere que le pongan en la lápida, aquí está enterrado el diácono fulano de tal. No, hermano, no es así. ¿Por qué? Porque usted va a ver más adelante, por ejemplo, Esteban al poco tiempo murió, ya. Pero luego hay otro que está mencionado en la lista que se llama Felipe. Y Felipe dejó de ser diácono en Jerusalén y se fue al norte, a Samaria, a predicar la palabra de Dios. O sea, una persona no necesariamente es nombrada diácono de por vida, a diferencia del pastor o los pastores. Así es muy diferente totalmente. Entonces, aquí tenemos eso, los 4 pasos que se dan. Ahora, ¿cuál es el resultado? Esta es la cuarta y última parte del sermón, que estamos yendo a pasos agigantados. ¿Cuál es el resultado? El versículo 7 nos informa que hay 2 resultados preciosos y hermosos cuando en la iglesia local hay un buen trabajo equilibrado entre la iglesia y los pastores. ¿Qué dice versículo 7? Resultado número 1 dice, y crecía la palabra del Señor. Cuando hay un buen trabajo, hay colaboradores, versículo 7, la palabra del Señor crece, aumenta. Buena enseñanza de la palabra de Dios, buena doctrina, buena predicación. Hay lo que hoy en día nosotros hacemos, claro, en ese tiempo no tenían ellos esa facilidad, cursos, series, materiales, o sea, buena enseñanza de la palabra de Dios. La palabra del Señor crece. Segundo resultado, versículo 7, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Hermano, una cosa es que la palabra crezca y otra cosa es que hayan discípulos. O sea, todo ministerio se tiene que medir por discípulos. Ok, ahora, necesariamente un ministerio, hermano, no se mide porque la iglesia tiene 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 personas, por si acaso. Porque eso no es lo que dice aquí en el versículo 7. En el versículo 7 dice, ¿cuál es el resultado número 1? Crecía la palabra. No dice que crecía la cantidad de personas. Ahora usted mira, pero pastor, crecían los discípulos. Sí, es cierto, crecían los discípulos. Pero usted recuerde una cosa, en una iglesia, necesariamente todos los que asisten no son discípulos. ¿Sí o no? ¿Usted lo entiende? Es como por decir, miren ustedes, el otro día nosotros estábamos con el pastor Martín examinando y estábamos viendo los miembros de Palmas Reales. Porque usted sabe que el próximo domingo yo he convocado a una asamblea de miembros, para el próximo domingo, en la noche, después del culto. Van a venir, ¿verdad? Los miembros, ¿no? Tienen que venir, Si no vienen, yo no sé qué les hago. Mire, les estoy avisando, no los estoy amenazando, los estoy invitando con amor. ¿Ya? Entonces, le decía, estábamos examinando la lista de miembros y hay más de 200, ¿no, Pastor Martín? 220 y tantos, creo, algo así, ¿no? Algo así. Entonces, de miembros de Palmas Reales, 220, digamos. Y yo agarré y yo presenté la pregunta,
la pregunta inquisitiva. Y de los 220 y tantos miembros, ¿cuántos son fieles en sudar? No en que sudan, ¿ah? Dos palabras separadas, en sudar, o sea, en dar su ofrenda y sus diezmos. ¿Cuántos son fieles? Ah, eso vamos a la administración de la iglesia. Bueno, estamos hablando, fíjese usted, para que usted sepa, de 220 y tantos miembros de Palmas Reales, solamente algo de 100 personas son fieles. Vergüenza, ¿verdad? Vergüenza me da, y se me cae la cara mía, vergüenza ajena me da. Ahora, usted nunca va a decir que el pastor nunca nos ha enseñado. El pastor Hidalgo siempre les ha enseñado. Les he dado ejemplo, hermanos, y se los voy a seguir dando el ejemplo. Hasta el último día que yo esté en esta iglesia le voy a seguir dando el ejemplo. Pero me da vergüenza cuando yo veo que miembros de mi iglesia no ofrendan ni diezmo. Y algunos se amparan diciendo, y yo ya he corregido, predicando y hablando personalmente, pero siguen usando mal el versículo, donde dice, es que tu diestra no sepa lo que hace tu izquierda, y tu izquierda no sepa lo que hace tu diestra, y así, ¿no? Y dice, no, que por eso yo doy suelto en la bolsa y no pongo en el sobre con mi nombre. Y yo digo, sí, eso es lo que dice la Biblia. Pero la Biblia dice, Jesucristo dijo eso, hablando de las limosnas. O sea, de la ayuda que uno puede dar a personas necesitadas que están en pobreza. A eso se refiere. Y yo creo que nosotros entendemos lo que es ayudar a una persona en pobreza. Y lo que Cristo estaba diciendo era, si tú ayudas a una persona que está en pobreza, no estés haciendo como quien dice propaganda para que todos se enteren que estás ayudando. Si tú ayudas, bien. Y si no ayudas, no ayudes. Pero no está hablando de la ofrenda, por si acaso. Porque Pablo sí pedía que las iglesias colaboren en orden. Y Pablo llevaba, si usted lee el registro del Nuevo Testamento, Pablo llevaba un control de qué iglesias daban y no daban. Ese es un estudio que deberíamos hacer algún día. Pero hermanos míos, yo les digo, no, por eso les digo, vergüenza me da cuando yo puedo ver de que muchos miembros de mi congregación a través de los años se les enseña y no aprenden la fidelidad en dar y ofrendar. Y ya usted se dará cuenta, si es algo que el pastor quiere hablar, sí, es algo que le voy a hablar. Y voy a jalar orejas. Y como dicen, antes de una corrida de toros, voy a entrar para cortar varias orejas y varios rabos, ¿verdad? Así va a ser. ¿Ok? Ya no vengo a la asamblea, dice, venga. Porque hay una noticia que les quiero dar a todos ustedes, que no saben, que les quiero dar una noticia a los miembros de la iglesia. Aparte de eso, les tengo que dar una noticia, hermano, por si acaso. Muy buena, pero tengo que darle la noticia. Ahí lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la aplicación final de todo lo aprendido de esta mañana? Aquí están 2 puntos. Todo esto tiene que ver con un buen servicio en la iglesia de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso. Porque hermanos, la iglesia de Jesucristo se merece tener un buen servicio de parte de sus miembros. Número 2, algo muy importante, compartir responsabilidades. Y ese es algo que yo aprendí desde el comienzo de mi ministerio. Si queremos hacer algo, no puedo hacerlo yo solo, sino tenemos que hacerlo entre todos. Hombres y mujeres, listos a poner el hombro, listos a meter la mano, ensuciando la mano y trabajar duro por la obra de Dios. Compartir responsabilidades. Y como dice el versículo que está ahí al final de su nota, dice, 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 13, dice, porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, el servicio, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por hombres y mujeres en esta iglesia de Palmas Reales que sin nunca haber sido nombrados diáconos, están sirviendo a Dios. En todas las áreas. Y Dios les bendiga a ellos. Y yo ruego para que se sigan levantando hombres y mujeres en esta iglesia local que estén listos a servir a Dios sin necesidad de ser nombrados con un cargo públicamente, ¿verdad? Eso es lo más importante. Oramos al Señor, por favor. El tiempo me ha ganado rápido. Y perdón que le diga, ¿no? Algunos me dicen, pastor, ¿y a dónde se va usted? Es que yo estoy dictando clases en el 3er piso. De 10 a mediodía yo dicto clases a un grupo de hermanos como de 50 personas. Por eso es que me voy rápido a desayunar y de ahí me pierdo arriba en el 3er piso. Bueno, oramos.
Padre, damos gracias por esta mañana, damos gracias por tu bendita palabra que es preciosa, hermosa, es la guía que necesitamos para nuestras vidas y pedimos, Padre Santo, de que tú como nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Pastor, nuestro guía, nuestro líder, tú puedas guiarnos siempre en cada momento. Bendice esta iglesia local, Señor, que entre nosotros siempre pueda haber un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón, Señor, que está listo para obedecerte a ti, para honrarte, Señor, y como dice en el libro de Habacuc, para que tu obra crezca en medio de los tiempos. Oh Padre Celestial, bendice lo que falta de esta reunión, el siguiente culto de las 10 de la mañana, y pedimos que bendigas inclusive el culto de esta noche. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga a ustedes en esta mañana.